vamos a continuar entonces. ¿Ok? Y vamos por el numeral 6 del artículo 9. Pagos distintos de sueldos y salarios sujetos a retención. Aquí en las retenciones, básicamente, las dificultades se presentan cuando hay confusión entre un concepto y otro concepto. Por ejemplo, los fletes, en el decreto de retenciones nos damos cuenta que las retenciones por concepto de fletes que existen en el decreto son para las personas jurídicas no domiciliadas. Las personas jurídicas domiciliadas, el decreto no me estableció ningún porcentaje, él solamente me dio un porcentaje para las no domiciliadas, que se interpreta que las jurídicas domiciliadas no tienen retención y no por ello yo lo voy a asimilar a que es un servicio, entonces en vez de quitarle el 3 le quito el 2, no. Sino si en el renglón o en la calificación de flete solamente me mencionaron a las no domiciliadas, quiere decir que las domiciliadas no tienen las retenciones. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a leer un momento, cuando lleguemos allí, vamos a leer, es el numeral 5, vamos a leer un momento el decreto de retenciones, que es el 1808, artículo 9, numeral 5. Se los voy a leer un momento. ¿Okay? Necesitamos leerlo. Tenemos acá numeral 5, artículo 9. Dice, los enriquecimientos netos provenientes de gasto de transporte conformados por fletes pagados a agencias o empresas de transporte internacional constituidas y domiciliadas en el exterior o constituidas en el exterior y domiciliadas en el país. ¿A qué se refiere el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Cuando el pagador sea una persona jurídica o comunidad domiciliada en el país. O sea, el pagador es jurídica domiciliada, pero el receptor del pago es jurídica no domiciliada. ¿Ok? O domiciliada en el exterior y constituida aquí, pero no se encuentra en Venezuela, dice. La retención del impuesto se calculará sobre el 10% de la mitad de lo pagado o abonado en cuenta cuando se trate de fletes entre Venezuela y el exterior o viceversa, o sobre la totalidad de lo pagado o abonado en cuenta cuando se trate de transporte y otras operaciones conexas realizadas en el país. Okay. Estamos hablando que cuando la empresa a quien yo le esté pagando, el receptor del pago sea una constituida y domiciliada fuera o constituida fuera, o domiciliada en el exterior, constituida, domiciliada en el exterior o constituida en el exterior y domiciliada en el país. No me están hablando de los casos propios de aquí, constitución y domicilio venezolano, sino para las extranjeras. Y en ese caso me señala solamente un tratamiento para ese sector. ¿Qué quiere decir? Que los fletes de personas jurídicas domiciliadas no están grabados, ¿okay? Ni de naturales ni de jurídicas, solamente las no domiciliadas fueron las que quedaron grabadas. ¿Okay? Ni naturales residentes ni jurídicas domiciliadas. No quiere decir eso, que como es un servicio, porque es un servicio de flete, lo asimilo a servicio y me voy al numeral 11, entonces le aplico el porcentaje 1 o el porcentaje 3. No, simplemente el único caso que quedó grabado son las jurídicas no domiciliadas, o sea, constituidas en el extranjero, domiciliadas en el extranjero, o constituidas en el extranjero y domiciliadas en Venezuela. Es importante aclararlo, porque eso de alguna manera nos da luz para saber en qué caso debo hacer las retenciones para que aplique correctamente la retención. Numeral 6. Enriquecimientos netos obtenidos por exhibición de películas y similares para cine y televisión. Me dicen solamente enriquecimientos obtenidos por exhibición de películas. ¿Quiénes son esos? Me imagino que son los casos de los cines, ¿no?
para las naturales no residentes en Venezuela y las jurídicas no domiciliadas. Son los casos a los que se le hacen retención. Eso no aplica porque eso está recuerdan cuando vimos las rentas presuntas en el impuesto sobre la renta, eso está en el capítulo de rentas presuntas. Son enriquecimientos que son hechos o prestados por empresas no domiciliadas en Venezuela, por tanto aplica para todos ellos, para todo el que está afuera, y nos damos cuenta que cuando vemos las columnas solamente llenamos las que son naturales no residentes o jurídicas no domiciliadas. Numeral 7, enriquecimientos obtenidos por regalías y demás participaciones, análoga, que cuando es una persona natural no residente es el 34% la tarifa y la base imponible es el 90%. Es una tarifa proporcional, no es tarifa número 2, es 34%. Mientras que en el caso de la jurídica es la tarifa número 2, que quiere decir que es tarifa número 2, que puede corresponder el 15, puede corresponder el 22 o puede corresponder el 34. Entonces nosotros vemos allí, bueno, entonces pareciera que las personas jurídicas tienen más beneficios que las naturales, pareciera, pero no necesariamente es así, porque luego en el parágrafo del artículo 9 me señala que en el caso de pagos a personas no domiciliadas, los pagos son acumulativos. Es la tarifa número 2, pero es acumulativo y tienen un tratamiento especial cómo hacerse. Luego tenemos el mismo numeral 7, los pagos referidos, ¿ok? Son obtenidos, pero son por honorarios por asistencia técnica. Cuando es el pago de asistencia técnica, aquí era donde decíamos, por ejemplo, las regalías, bueno, aquí regalía y asistencia técnica no se confunde tanto, se confunde regalía y honorario. Luego se confunde más honorario y asistencia técnica, asistencia y servicios tecnológicos. Tenemos aquí asistencia técnica. Cuando es asistencia técnica, los pagos que se le hagan a las naturales no residentes, el monto pagado, la base imponible es el 30%. Yo pago 100, es sobre 30 que le voy a hacer la retención y le aplico el 34% a los 30, porque la base imponible es el 30% de lo pagado. Y cuando es una jurídica no domiciliada, la base imponible es el 30%, pero la retención que se le hace es la tarifa número 2. O sea, tendríamos que ver el monto para saber cuándo va a ser el 15, cuándo va a ser el 22 o cuándo va a ser el 34%. Luego tenemos en el caso mismo numeral 7, que son los pagos por servicios tecnológicos. O sea, regalía es una forma de retener, asistencia técnica es una forma de retener y servicios tecnológicos es una forma. Parecieran que fueran los mismos, pero son totalmente distintos. Servicios tecnológicos, la base imponible es el 50. ¿Okay? En asistencia técnica, la base imponible es el 30. En servicio tecnológico, la tarifa es la número 2. La base imponible es en servicios tecnológicos, la base imponible es el 50%, mientras que por asistencia técnica la base imponible era el 30%. Entonces son parecidos, pero las aplicaciones de los porcentajes son distintas, por tanto hay que estar muy atentos a no confundirlos. Los enriquecimientos netos derivados de primas de seguro y reaseguros que se le pagan a las jurídicas no domiciliadas. ¿Okay? Empresas derivadas de primas de seguro y reaseguro. Quiere decir que son empresas propias del ramo de seguro, no es para cualquier, y son empresas no domiciliadas. Los pagos por ganancias fortuitas obtenidas por juegos y apuestas, nos damos cuenta que es el 34%. Y los premios de loterías e hipódromos es el 16%. Ganancias por juegos y apuestas es una cosa y premios de loterías e hipódromos son cosas distintas. O sea, aunque la lotería es un premio o es un juego, la norma lo tiene distinto. Cuando es el premio de lotería o los premios que uno gana en los hipódromos es el 16%. Este es el numeral 2 del artículo 9. Pero cuando yo gano ganancias por juegos y apuestas, los porcentajes son más altos, son el 34%. Aquí es muy importante señalar, decíamos anteriormente, cuando veíamos la parte teórica, que las retenciones son que no se hacen en especie, está excluida las retenciones en especie. Por ejemplo, vamos al numeral 9. Juegos y apuestas, premios de lotería. Yo me gano en una lotería, no gano dinero, sino que me gano un vehículo. Eso es una lotería. O sea, en una lotería me gané un vehículo, me pude haber ganado una casa también, que es un inmueble, o son bienes distintos a pago en dinero. Esos pagos no se pueden retener porque no me pueden hacer la retención sobre
algo físico. La retención es sobre dinero siempre. No hay retenciones sino sobre dinero. ¿De qué pasa? Cuando yo me gano una casa o me gano un vehículo, no quiere decir que no está grabado con el impuesto sobre la renta. Sí está grabado, pero los que están grabados con la retención son los pagos en dinero. Los pagos en especie se van a pagar, van a ser grabados con el impuesto sobre la renta, porque el beneficiario del premio, llámese casa, llámese un vehículo, llámese, no sé, bienes muebles que sean de valor, me gané un yate, no sé, cosas que me pudiera ganar. Ojalá. ¿Qué hago yo? Una vez que yo recibo el bien, tiene que ser a través de un organismo. A mí no me van a dar una factura por ese bien, pero debe ser ante un registro, ante una notaría. Por ejemplo, si es un bien inmueble ante un registro, yo firmo y recibo el apartamento que me gané, la casa que me gané. O ante una notaría recibo el vehículo que me gané, el yate, lo que me haya ganado. Eso tiene un valor. En ese documento me van a establecer cuál es el valor del bien. Ese valor del bien, y tiene una fecha. Cuando yo firmo en el organismo público, esa es la fecha de adquisición para mí. Y en ese ejercicio económico que yo voy a declarar, por ejemplo, yo me gano un bien hoy, 26 de enero, me gané un vehículo, con el favor de Dios. Me gano un vehículo, yo lo voy a declarar cuando haga mi declaración del año 2024. ¿Cuándo la declaro? En el 2025, en enero, febrero, marzo, cuando yo tenga que hacer mi declaración de impuestos sobre la renta. En la declaración forma de personas naturales, evidentemente, que son la forma 25, que es para persona natural, hay una parte que me habla de que son pagos por ganancias fortuitas y pagos en especie. Porque cuando yo gano en dinero, el agente de retención me quita mi dinero y ya yo no tengo que declarar ese monto. ¿Por qué? Porque los porcentajes que están aquí son impuestos proporcionales. Este 34%, por ejemplo, en ganancias por juegos y apuestas, si ya me quitan el 34%, yo no tengo por qué declararlo, porque imagínate, me están quitando el máximo que establece la ley de impuestos sobre la renta para las personas naturales y para las jurídicas también, que es el 34%. Entonces, no quiere decir que cuando yo gane un premio, pero que lo gane en especie, no quiere decir que no me lo graba el impuesto sobre la renta. Lo que quiere decir es que no me van a retener impuestos sobre la renta, que son cosas muy distintas. Yo cuando hago la definitiva de renta, yo incorporo ese valor conjuntamente con los ingresos que yo haya recibido en el año y solamente yo aplico tarifa progresiva, que es la tarifa número 1 para mis ingresos distintos de premios de lotería o de ganancias fortuitas. Están por separado. ¿Por qué? Porque las ganancias fortuitas tienen una tarifa proporcional y los ingresos propios de una persona natural, sueldos y salarios, honorarios, actividades comerciales, están grabados con la tarifa número 1, que es la tarifa progresiva. Yo no los puedo unir, porque acá uno tiene una tarifa de un monto y el otro tiene una tarifa distinta. Uno es tarifa progresiva y el otro es tarifa proporcional. Pero sí quedan grabados con un impuesto sobre la renta. Lo que no quedan es sujeto a retención de impuestos sobre la renta, que es muy distinto. Los pagos hechos por los hipódromos, carnódromos, por premios pagados a propietarios de animales de carrera. ¿Okay? Esos propietarios de animales de carrera pueden ser personas naturales jurídicas, pero el agente de retención ahí es el hipódromo o el carnódromo, y los porcentajes son 3 para las naturales, 34 para las natural no residente, 5 para la jurídica domiciliada y 5 para la jurídica no domiciliada. Numeral 11, uno de los más usados. Ese es uno de los más usados, porque ¿qué hace la gente? Todo lo que no le entre en uno lo quiere meter en el numeral 11 y no es así el análisis que hay que hacer. ¿Okay? El análisis que hay que hacer es que yo tengo en el numeral 11 los pagos por personas jurídicas, consorcios o comunidades a empresas contratistas, subcontratistas por ejecución de obras o servicios. ¿Ok? Aquí estamos hablando de servicios, pero que sean distintos a todos los enunciados que pueda haber allí dentro del decreto, porque los honorarios profesionales son un servicio. La publicidad es un servicio, la comisión es un servicio, entonces los fletes son servicios, entonces son aquellos que no estén dentro de la norma, ¿okay? Los que entran allí. Entonces me dice los pagos por personas jurídicas, consorcios o comunidades, es decir, una persona natural no tiene por qué hacer retención por servicio porque la persona natural no es un agente de retención. Tenemos aquí que cuando le pagamos a un natural residente, por ejemplo, un servicio, ¿cuál pudiera ser un servicio? El jardinero.
el que trabaja en la empresa, que hace el servicio de jardinería, que hace el electricista, que le viene a prestar servicio, cuando hace la factura, él factura como una persona natural. Ese monto está sujeto a retención, pero ¿cuánto le van a retener? 1% menos los 750 siempre y cuando el pago sea mayor de 750 bolívares, porque recuerda que dijimos que para las personas naturales hay una base de exención. Siempre va a ser pagos mayores a la base de exención, que son 750 bolívares, porque si yo le voy a aplicar una sustrayendo de 750, aplico el 1% y resulta que el 1% tiene que ser un monto mayor a 750 para que cuando yo le rete 750 de sustrayendo me quede un valor positivo. Entonces son todos los pagos sujetos a retención, pero que estén por encima de 750. Siempre los casos a personas naturales tienen que estar por encima de 750 bolívares. Si yo le pago a una persona natural 500 bolívares y le aplico el 1%, esos son 5. Yo a 5 bolívares no le puedo retener 7, no le puedo restar 7.5. ¿Okay? De todos los pagos tienen que ser por encima de 750. ¿Por qué surgió así? Porque la unidad tributaria subió a 9 bolívares en el año pasado. Cuando en este momento cambia la unidad tributaria, pues todos esos montos suben. Sube la base de exención para las personas naturales y también suben los sustraendos porque lo modifica automáticamente el valor de la unidad tributaria. En el numeral 12 tenemos entonces, aquí en los pagos a contratistas, vamos a leer un momentico la norma, lo referido a los servicios para que estemos claros, ¿ok? Vamos a leer un momento lo que está referido a los servicios para que estemos, ¿qué se entiende por servicio? Porque el servicio no es todo lo que uno quiera meter en la calificación de servicio. Realmente allí no está, que está en el numeral 10. Ok, numeral 16, artículo 16 del decreto de retenciones, que es el decreto 1808. A los fines de la retención prevista en el numeral 11 del artículo 9 de este reglamento, se entiende por empresa contratista a la persona natural, jurídica, consorcio o comunidad que conviene en forma expresa o no con otra persona jurídica, consorcio o comunidad en realizar en el país por cuenta propia o en unión de otras empresas cualquier obra o prestación de los servicios comprendidos en dicho numeral. Asimismo, se entiende por empresa subcontratista la persona natural, jurídica o consorcio o comunidad que conviene en forma expresa o no con una empresa de servicios en beneficio de su contratista. A los fines de parágrafo primero, a los fines de este decreto se entenderá por servicio cualquier actividad independiente en la que sea principal la obligación de hacer, no de dar, porque cuando la obligación es dar, es venta de bienes, y cuando la obligación es hacer, es prestaciones de servicio. También se considerarán servicios los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, incluso cuando el contratista aporte los materiales. Se exceptúa de la obligación de retener en los casos de pagos por concepto de suministro de agua, luz, gas, electricidad, fija, etc. En la prestación de servicios, la base sobre la cual se practica la retención será el precio total facturado a título de contraprestación, incluyendo, si es el caso, la transferencia o el suministro de bienes muebles o la accesión de estos a bienes inmuebles. ¿Qué pasa con esto? Tenemos inclusive pronunciamientos del SENIA, dictámenes de mucho tiempo atrás, que dice que en las prestaciones de servicio, cuando el prestador de servicio en la obra que está haciendo o en el servicio que está ejecutando incorpora bienes, la factura se considera que el servicio es la totalidad de la factura. ¿Okay? Por ejemplo, casos muy prácticos, que te vengan a reparar el aire acondicionado, que te reparen la computadora, las reparaciones propias en una empresa. No sé, reparaciones en algún, inclusive en el taller mecánico cuando te reparan el vehículo. ¿Qué debe hacer el prestador de servicio para no ser afectado? Cuando él le coloca bienes en la prestación de servicios, va incorporado también bienes, debe separar la factura y hacer dos facturas. En una factura incorpora los bienes o los repuestos que está colocando, y en otra factura solamente señala el servicio para que solamente se haga retención si es natural del 1%, si es jurídica del 2%, solamente sobre el servicio y no de la totalidad de la factura. Si usted no quiere afectar a su proveedor, dígale al proveedor
que tú no puedes separar en una factura cuando se trate de servicio, cuando se trate de otra cosa sí, pero en el caso del servicio yo no puedo separar lo que es el bien y lo que es la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque el decreto me lo estableció muy directamente en el artículo 16, ahí está establecido. Y hay un dictamen del SENASA que señala de que cuando se incorporan bienes a una prestación de un servicio, la totalidad es gravada, pero también señala que si se separan en una factura lo que es el bien y en otra lo que es el servicio, se considera venta de bienes por separado de la prestación del servicio. Entonces, es una forma de uno poder ayudar a la persona que presta el servicio para que no se le grave, porque, por ejemplo, en una prestación de servicio, de reparación de equipos de informática, de aires acondicionados, lo que es mayor es el monto de los bienes que tener, el repuesto. El repuesto es más grande que la mano de obra. Entonces, no, preferible que haga la factura por separado para que no sea afectado por la retención de impuestos sobre la renta. El numeral 12 dice los pagos por personas jurídicas o comunidades por arrendamiento de bienes inmuebles. Los pagos directos que hagan las personas jurídicas por arrendamiento de bienes inmuebles. Y el 13 me dice los pagos hechos por personas jurídicas por arrendamiento de bienes inmuebles. Aquí está, los pagos o comunidades cánones de arrendamiento de bienes inmuebles. Okay, vamos con el 12 primero. 12. 3% cuando le pago un arrendamiento a una persona natural residente. 3% menos el sustraendo, pero que el monto sea mayor de 750 bolívares. Ojo, recuerden que los arrendamientos de bienes inmuebles de uso residencial no están grabados con el IVA, pero no quiere decir que no estén sujetos a retención de impuestos sobre la renta. O sea, una cosa es el IVA, otra cosa es el impuesto sobre la renta. No se graban con el IVA, pero sí son grabados con el impuesto sobre la renta porque los ingresos por arrendamiento son gravables. Si el monto es mayor de 750, yo tengo que practicarle la retención a la persona beneficiaria del pago, que es el arrendador. ¿Ok? El arrendatario es el agente de retención, el arrendador es el retenido. En el numeral 12, aquí un momento, en la numeral 12 del artículo 16, del artículo 9, perdón, el numeral 12 me señala aquí. Los pagos que efectúen los administradores de bienes inmuebles a los arrendatarios, a los arrendadores de tales bienes situados en el país, así como los que efectúen directamente al arrendador, las personas jurídicas o cuando estos efectúen pagos al administrador propietario de los bienes inmuebles. Y el 13, los cánones de bienes muebles. ¿Qué pasa aquí en el 12? Los pagos que efectúen los administradores de bienes inmuebles a los arrendadores. Y el 13 es los bienes muebles. Vamos luego nuevamente aquí. Ok, tenemos aquí numeral 12. Me dice que son los pagos que hagan directamente los administradores de bienes inmuebles o los que hagan directamente las personas jurídicas que son los arrendadores, que son los arrendatarios directamente al arrendador. Ejemplo, si yo soy Carmen Faría y yo soy persona jurídica, tengo un inmueble, tengo un galpón, ¿okay? Un galpón y lo tengo arrendado. Pero ese galpón o ese arrendamiento, mejor dicho, lo administra una empresa administradora de bienes inmuebles. Yo se lo doy a ella para que haga la cobranza, para que esté pendiente de todo, de las cosas que hay para que me administre ese inmueble. Cuando el arrendatario le paga a la administradora, porque el arrendatario no me paga a mí, él le paga a la administradora, ese pago que hace el arrendatario a la administradora no tiene retención de impuestos sobre la renta. ¿Ok? La retención de impuestos sobre la renta la va a tener cuando yo, que soy la empresa que administra el inmueble, la empresa administradora del inmueble le paga directamente al arrendador. Es decir, cuando hay un intermediario no hay retención. La retención siempre va a ocurrir cuando
la primera persona le paga directamente al beneficiario o la segunda persona le pague directamente al beneficiario. Si Carmen Faría es arrendador y Pedro Pérez es arrendatario y Pedro Pérez me paga a mí, sí me hace la retención siempre y cuando él sea una persona jurídica. ¿Okay? Si él es una persona natural, tampoco me va a retener porque no son agentes de retención las personas naturales. ¿Okay? Yo tengo un local, tengo un comercio, tengo un depósito, lo tengo como una persona jurídica. Yo me inscribí como persona jurídica y eso es un activo fijo que yo tengo dentro de mi patrimonio. Y yo alquilo ese inmueble, se lo doy a una administradora. Cuando el usuario de ese depósito, yo soy la empresa A, la administradora es la empresa B y el arrendatario es la empresa C. Cuando la empresa C le paga a la empresa B, porque él no me paga a mí, para eso hay un administrador, él es el que le paga a la administradora, él no hace retención, aunque sea persona jurídica. Esa empresa C es persona jurídica, pero C no le retiene a B. Pero B, que es una administradora de bienes inmuebles, que también es jurídica, cuando me pague a mí, sí me hace la retención. El agente de retención es la administradora del bien inmueble, en este caso. Y si no, es cuando el beneficiario le paga directamente, cuando el arrendatario le pague directamente al arrendador. ¿Okay? Eso de los bienes inmuebles, que es donde tenemos administradores para que nos hagan la cobranza del alquiler, para que hagan seguimiento del mantenimiento y la conservación de ese bien. En ese caso, la norma es muy clara, dice cuando los pagos se hagan directamente al arrendador, que es el propietario, no le puedo hacer retención. Cuando yo le pago a la administradora de bienes inmuebles, no le puedo retener a ella, yo le estoy pagando a ella. Primero que nada, no le puedo pagar al otro porque ella, se supone que ella no me va a hacer, si yo le pago directamente a ella, yo no le puedo retener a ella, pero ella sí le puede retener al arrendador. Ahora, vámonos al caso, cómo ocurre en muchos casos. Tenemos un tema de facturación que también dice que cuando yo trabajo por cuenta de terceros, yo no soy el agente de retención. Yo trabajo por cuenta de tercero, yo no soy el beneficiario. En esa factura debe decir que yo trabajo por cuenta de tercero. ¿Quién es el tercero? El arrendador, el dueño del inmueble. Dice factura por cuenta de tercero. ¿Quién es el mandante? La empresa A. ¿Cuál es el RIF del mandante? Yo soy la empresa B, que soy la persona que trabajo por cuenta de A. B trabajando por cuenta de A. Sin embargo, aunque yo tengo una factura que esa factura la estoy pagando, yo cuando C le paga a B, C es el arrendatario, B el administrador y A es el arrendador. Cuando C le paga a B, no le va a retener, así la factura diga que es por cuenta de un tercero. ¿Por qué no le retiene C a B? Porque cuando C le paga a B el alquiler, yo le pago completo porque él me está dando una cuenta de él. Yo no le estoy depositando el dinero a la cuenta de A, le estoy depositando el dinero a la cuenta de B, que es el administrador del inmueble. El agente de retención es B, no C. C no es agente de retención, C es arrendatario, porque tiene una figura de intermediación de un administrador. Ahora, vamos al caso, otro caso. Yo A, dueña de un depósito, y B es el arrendatario directo, no tenemos ningún intermediario. A le factura a B, B le paga, cuando B le pague a A, sí hace retención, porque B es el pagador directo del beneficiario del dinero. Entonces, aunque a veces es más engorroso, ¿para quién es engorroso? Para la inmobiliaria, para ella es la que es engorroso. Porque a mí me conviene más bien que haya una inmobiliaria, porque cuando hay inmobiliaria se le paga a B, no hace retención y listo. ¿Por qué? Porque el obligador es B, no es C. ¿Eh? Entonces hay que estar muy atento con eso, porque hay muchas cosas que me lo impiden. ¿Cómo le voy a retener yo? Le tengo que pagar a C, pero yo no le pago a C, yo le pago a B, y B me da las cuentas de él. B me dice para que le facture en la cuenta tal del banco mercantil, pero la cuenta es de B, la cuenta no es de C. Entonces ahí no puede entrar el dinero incompleto, porque B a su vez es el que le va a pagar a C. Entonces, ¿cómo le hago yo una retención? Si la retención se le hace a quien yo le esté pagando. Si procede. ¿Cuándo procede la retención? Si no procede, no procede.
Aquí hay retención, solamente que no es C el que la retiene. C le paga a B sin retención, B le paga A con retención de impuestos sobre la renta. Cuando B le manda el finiquito A de qué fue lo que cobró, ahí va a estar incorporada las retenciones, lo que le pagaron cada uno de los arrendatarios, se descuenta la retención que tiene que hacerle, porque hay que hacer una retención sobre el pago, y le manda la diferencia de dinero, y quien entera eso en una forma 74 como agente de retención es la empresa B, que en este caso funge como una administradora de bienes inmuebles. Luego tenemos los pagos de arrendamiento de bienes muebles. Nos damos cuenta que los porcentajes son los mismos con excepción de las jurídicas no domiciliadas. ¿Okay? Cuando yo tengo arrendamiento en bienes muebles, también debo practicar la retención. Hay muchos casos. ¿Cuáles son esos casos? Sobre todo el caso de maquinaria o bienes que son bienes muy costosos que se alquilan, y esos arrendamientos de bienes muebles están sujetos a retención de impuestos sobre la renta. Luego tenemos el numeral 14 de ese mismo artículo 9, que son pagos de las empresas emisoras de tarjetas de crédito o consumo por ventas de bienes y servicios. Tenemos allí que las retenciones de las empresas emisoras de tarjetas de crédito son las empresas de banco, son las empresas financieras, ¿no? Eso no ocurre en otros. Y las empresas financieras, dice, pagos de las empresas emisoras de tarjetas de crédito o consumo por ventas de bienes y servicios. Recuerden que esa retención la hace la empresa a las personas naturales residentes, naturales no residentes, jurídicas domiciliarias y jurídicas no domiciliarias, pero son solamente la agente de retención emisores de tarjetas de crédito o consumo, tarjetas de crédito por ventas de bienes y servicios. Y en el caso de por venta de gasolina, recuerden que en ese caso, recuerden que, no sé si recuerden que en una oportunidad cuando uno usaba la tarjeta de crédito le querían trasladar a las personas los porcentajes que le quitaba el banco, porque el banco le quita una retención de impuestos sobre la renta. ¿Okay? No, el pago no es al usuario de la tarjeta, sino al beneficiario del pago. Cuando yo compro con una tarjeta de crédito, yo no soy la beneficiaria del pago. Quien es el beneficiario del pago es el establecimiento. Yo lo que soy es un usuario. A mí el banco lo que me quita es una comisión que me cobra por el uso de la tarjeta de crédito. Pero a la empresa que recibe el pago, por ejemplo, yo compro un par de zapatos a la zapatería X, compañía anónima. Ese pago que yo le hago, si usar la tarjeta de crédito, que ya hoy por hoy son muy pocas las personas que tienen tarjetas de crédito, porque los bancos las eliminaron con las reconversiones que ocurrieron, ese pago que yo hago, a mí el banco no me quita la retención, yo soy el pagador. Recuerden que la retención es para el beneficiario del pago, no para el que haga el pago. La zapatería, que es la receptora del dinero, a ella sí le hace una retención el banco. Cuando el banco le va a debitar esa cuenta, le dice monto y le quita una retención de impuestos sobre la renta y también le quita el monto equivalente. O sea, él le puede colocar él le coloca en el estado de cuenta el monto total que pagué yo, pero después también le acredita en la cuenta, así como le debita el dinero, le acredita los descuentos. ¿Cuál es el descuento que le va a hacer? La retención de impuestos sobre la renta y la comisión que le cobra por esta operación al receptor del pago, que es el comercio. Pero solamente en esos casos, ellos son los agentes de retención, esas empresas financieras. Y en el caso de venta de gasolina igual, y por venta de gasolina es el mismo caso. Empresa financiera, cuando yo pago, pero aquí en Venezuela prácticamente no aplica, porque las tarjetas de crédito o de débito no aplican para, ¿cómo se llama? Para pago de gasolina. Anteriormente sí, pero aquí prácticamente en ninguna de las estaciones de servicio estaban los dispositivos para que uno pudiera pagar con tarjeta de débito o de crédito, y actualmente mucho menos cuando todos los pagos se hacen efectivos, porque está el valor es en moneda internacional, y bueno, aquí no se usa en los pagos propios todavía el uso de la tarjeta de crédito en moneda extranjera. Yo puedo usar la tarjeta, yo puedo tener cuenta en moneda extranjera, pero cuando voy a pagar me lo convierten en bolívar y la transacción prácticamente se hizo fue en bolívar. Yo lo que tengo es el dinero en moneda extranjera como depósito, lo pasan a bolívar y luego hacen la operación, pero no me queda como una operación, porque recuerden que todavía nosotros tenemos control cambiario.
Independientemente que se flexibilizó, el Banco Central lo flexibilizó, no quiere decir que desapareció el control cambiario. Si hubiese desaparecido, nosotros pudiéramos hacer pagos internacionales con nuestras tarjetas y no se puede. ¿Okay? Luego tenemos el numeral 16, que son pagos de empresas de seguros a corredores de seguros por servicios propios. ¿Okay? Los pagos de empresas de seguros a personas naturales residentes y a personas jurídicas domiciliadas. Pagos de empresas de seguro a corredores de seguro, porque estos son los pagos que hagan empresas de seguro a los corredores de seguro, que ambos se rigen por la Superintendencia Nacional de Seguros. El numeral 17, pagos de empresas de seguro por reparación de daños, igual. Los pagos de empresas de seguro son las indemnizaciones que nos hacen ellos. Estamos sujetos a retención cuando sea una persona natural residente y cuando sea una jurídica domiciliada. Los pagos de empresas de seguro por reparación de daños pues están sujetos a retención. Por ejemplo, yo tengo un seguro de vehículo y llevo el vehículo, lo voy a reparar. En ese caso, se supone que cuando el seguro va a pagarle a esa empresa receptora, porque aquí hay una intermediación también, le va a pagar directamente, ella le va a hacer la retención de impuestos sobre la renta, porque aplica la retención de impuestos sobre la renta. Yo voy el taller que yo busco tiene que ser un taller que trabaje con el seguro, evidentemente, porque si el taller no trabaja con el seguro, bueno, no hay retención, pero si estamos hablando de una indemnización de una empresa de seguro, tengo que ir a organismos, a establecimientos que estén legalmente establecidos, que cumplan con las normas, porque si no el seguro no pagaría la indemnización. Llámese seguro de vehículo, llámese una clínica, llámese un inmueble, porque hay seguro de todo tipo, hay seguro de vida, hay seguro funeral, todos los seguros aplicar, que no es una distinción de para qué tipo, sino cuando me van a hacer la indemnización de mi póliza por algún daño, pues aplica la retención de impuestos sobre la renta, cuando sea el caso, ¿no? Numeral 18, la retención por adquisición de fondos de comercio, cualquiera sea su adquirente. ¿Ok? Tenemos aquí que cuando es adquisición de fondos de comercio, vamos un momento a leer el numeral 18 del decreto de retención. Numeral 18 establece lo siguiente, dice: las cantidades que se paguen por la adquisición de fondos de comercio, por la adquisición de fondos situados en el país, cualquiera sea su adquirente. Tenemos aquí. Lo tenemos acá. Adquisición de fondos de comercio, cualquiera sea su adquirente, 3% cuando es natural residente, 34% cuando es una natural no residente, 5% cuando es una jurídica domiciliada y 5% cuando sea una jurídica, 5% jurídica domiciliada igual 5% jurídica no domiciliada. Numeral 19. En esta adquisición de fondos de comercio, no me dice quién la hace. Aquí, aparentemente, si somos naturales o jurídicas, estaríamos obligados a hacer la retención. Como esto es un fondo de comercio, lo más seguro aquí, este caso, aunque yo sea una persona natural, tengo que hacer la retención, porque ¿qué pasa? Cuando esta es una adquisición de un bien, ¿qué va a pasar? Bien tangible o intangible, ¿qué va a pasar por una notaría o por un registro? Y es el registrador o el notario el obligado a pedirme. Si me pide la retención de impuestos sobre la renta, tengo que haberla hecha, porque si no, no voy a poder firmar el documento de adquisición de ese bien. Entonces, por eso que aquí, aunque no me lo nombre, tengo a unos organismos que son como
como las personas que van a velar porque se haga la retención. Numeral 19, pagos por personas jurídicas, porque nos damos cuenta que en el 19 directamente la norma me habla que hagan los pagos que hagan las jurídicas. Aquí me dice adquisición de fondos de comercio, pero no me dice quién lo compra. ¿Lo compra una natural o lo compra una jurídica? Dice cualquiera sea su adquirente, no importa quién lo compró, naturales residentes o no residentes, jurídicas, domiciliadas o no domiciliadas, todas las retenciones, todos tienen retención, pero no me está diciendo quién es el agente de retención, o si es la natural o no soy agente de retención cuando es una natural. Sin embargo, nos damos cuenta que la propia ley de impuestos sobre la renta, la obligación a los registradores y a los notarios para aquellos casos donde aplique la retención, ellos son los responsables de pedir la retención. ¿Okay? Numeral 19, pagos por personas jurídicas, comunidades o entes públicos por publicidad y propaganda y cesión o venta de espacio. Tenemos aquí tenemos pagos por personas jurídicas, 3% cuando es una natural residente, 5% cuando es una jurídica domiciliada y 5% cuando es una jurídica no domiciliada. Y los pagos de publicidad y propaganda y cesión o venta de espacio a empresas exclusivamente emisoras de radio. Aquí es cuando le pago a una emisora de radio, solamente me pechan los pagos a jurídicas domiciliadas porque solamente ellas, todas las empresas de radio que operan en Venezuela son jurídicas domiciliadas, no aplican ni naturales no residentes ni para jurídicas no domiciliadas. Y los pagos de a entes públicos por publicidad, de pagos por personas jurídicas, comunidades o entes públicos por publicidad y propaganda y cesión o venta de espacio. ¿Okay? Aquí entra mucho ahora la figura de lo que es, claro, son cosas nuevas, todo lo que hacemos vía online, ¿okay? Todo lo que se hace a través de la web, ahora nuestras publicidades, mayormente, porque aquí me hablaron de publicidad y propaganda y cesión o venta de espacios. ¿Okay? Entonces tendríamos que ver, ¿aplica para ello o no aplica para ello? Pagos de publicidad y propaganda. Aquí con publicidad y propaganda para emisoras de radio, directamente el 3%. Pero en este caso, el numeral 19, la primera parte que me habla de entes, los pagos de personas jurídicas, de comunidad o de entes públicos por publicidad y propaganda y cesión o venta de espacio. Aquí no me dijeron en qué lugar, cómo era esa sesión, cómo era esa publicidad y propaganda. Si yo tengo publicidad ahorita en las redes sociales, allí aplica eso que está establecido. Allí no me dijeron en cuál era el medio para aplicarlo. Y lo que me dice es que sea por publicidad y propaganda. Y cesión o venta de espacios, nada más. No me dijeron quién lo hacía, no me dijeron si era vía online, si es físicamente con algún establecimiento, y como no me lo dijeron, quedó abierto a todo. ¿Qué pasa con estos pagos normalmente? Todo lo que se hace vía internet es más difícil de poderlo dominar para el fisco nacional. Es mucho más difícil. Y bueno, lo que pasa es que recuerden que si yo pago un espacio en Instagram, por decir algo, yo tengo una suscripción con Instagram, con cualquier red social, y yo lo que pague, yo tengo un proveedor, ese proveedor me debería de dar factura. Si no me da factura, ese gasto no es deducible. ¿Okay? Entonces, si no me da factura, lo más seguro es cómo le retengo si él no me está dando factura. O sea, allí aplican otras figuras que hay que considerar, pero que habría que ver cuál es la situación. Normalmente, ¿cuál es uno de los grandes retos de la administración tributaria? Por tributos nacionales y por tributos municipales también, no tiene que ser solamente tributos nacionales. La cantidad de ingresos que no se está pechando porque se hacen de una forma distinta a la que estaba vigente para los momentos que nacieron las normas, y las normas fueron muy específicas o muy puntuales para ciertos casos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí dice, aplica para publicidad, propaganda y cesión o venta de espacio en redes sociales. Sí aplica, claro. Tienes que buscar la forma de que te den la factura. Si no te dan la factura, el gasto no es deducible. Y si no te dan la factura, ¿cómo le vas a retener?
sea, ¿dónde están los datos para hacerle la retención? Va a depender, porque si ellos te van a dejar retener, lo más seguro es que te van a entregar una factura entonces. Va a depender cómo es la negociación en esos casos. Tienes que hacerlo lo más inteligente posible, donde uno sea lo menos afectado, donde el gasto quede con una factura para que yo pueda hacer uso y no llevar un gasto no deducible, porque los gastos no deducibles muchas veces pueden asfixiar la utilidad de la empresa. La asfixia muchísimo un gasto no deducible, porque resulta que operativamente no hay ninguna utilidad, pero fiscalmente queda una utilidad muy alta porque no tengo las facturas para poder demostrar la erogación. ¿Okay? Independientemente que yo pueda, bueno, puedo interpretar, puedo analizar, a ver qué figura puedo encontrar allí, que es posible que sí las haya, ¿verdad? Una figura para ver cómo hago con esos gastos no deducibles, qué parte de esos gastos pudiera utilizar. Tenemos el numeral 20, que me habla de los enriquecimientos netos por enajenación de acciones a través de la bolsa de valores. ¿Okay? Este solamente para esos casos. Ventas de acciones a la bolsa de valores, la retención es del 1%, natural residente y natural no residente también, pero las naturales no residentes no tienen sustraendo. Jurídica domiciliada y jurídica no domiciliada es el 1%. La numeral 21, ventas de acciones o cuotas de participación fuera de la bolsa de valores también están sujetas a retención. ¿Cuáles son los porcentajes? 3%, 34%, 5 y 5. Recuerden que este tipo de operaciones se hace a través de organismos públicos y que son organismos públicos que fácilmente le dan la información al CENIA cuando el CENIA la requiera. Si yo vendo unas acciones o compro unas acciones, las ventas y las compras de acciones tienen que pasar a través de un registro, porque si es una persona jurídica, pues hay una casa donde se le vende las acciones a otra persona y eso pasa por el registro mercantil de la empresa. Y que son acciones que se coticen a través de la bolsa de valores, porque la condición es que se coticen a través de la bolsa de valores. Si no son acciones que se cotizan a través de la bolsa de valores, pues no aplica la retención, que es muy claro allí. ¿Alguna pregunta con respecto a todos los numerales de ese artículo 9? Esos 21 numerales son todos los pagos sujetos a retención. ¿Ok? Ahí están todos los pagos sujetos a retención. ¿Alguna pregunta para continuar? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por favor, pregunten para continuar, porque vamos a hacer unos ejercicios de la parte de las retenciones acumuladas de las personas jurídicas. ¿Tienen alguna duda, por favor? Hable ahora o calle para siempre, porque vamos a continuar y bueno, ya después pasamos a otra parte. Y recuerden que después viene el pago electrónico. Esa es la próxima clase con todas las dudas, con un ejemplo más completo, pero ya allí vamos directamente con las retenciones, porque las explicaciones las estamos haciendo ahora. ¿Alguno tiene dudas? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ok, como no hay duda, vamos a continuar entonces. Retenciones distintas de sueldos y salarios, porque ya hicimos los ejercicios. Ok, María, muchas gracias. Retenciones distintas de sueldos y salarios. Vamos a hacer los ejercicios. ¿Cómo se calcula? Porque recuerden que el problema aquí es que yo lo hago de una manera y el formulario, porque yo cuando lo hago de una manera interpretando la norma, luego se va a presentar una situación con los archivos XML. Eso debe coincidir. Yo tengo que hacerlo de una manera y que el archivo XML me lo permita, me dé los resultados similares a eso. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo lo vamos a ver en la próxima clase?
porque uno hace un archivo de XML y hay una carga de prueba. La carga de prueba ya me dice cuál es el monto de la retención y yo puedo saber si las retenciones que yo hice o los códigos que yo seleccioné están correctos, ¿ok? Están asociados a lo que establece la norma. Vamos entonces con un ejemplo. Cálculo de retenciones a personas naturales residentes en el país. ¿Okay? Allí no hay ningún problema, eso es muy sencillo, pero bueno, vamos a ver un ejemplo. Recuerden que la unidad tributaria del año 2024 hasta el momento sigue siendo la de 9 bolívares. Y tenemos entonces un ejemplo por honorarios profesionales. Recuerden que honorarios profesionales está en el numeral 1 del artículo 9. Un pago hecho el 15 de enero por honorarios profesionales. El monto del pago son 150.000 bolívares. Aquí es persona natural residente, ¿ok? Es una persona natural que está en Venezuela y que es 150.000 bolívares. ¿Por qué este pago está sujeto a retención? Ya sabemos que los honorarios están sujetos a retención, pero ¿por qué este pago sí está sujeto a retención? Este pago de 150.000 bolívares. ¿Quién me quiere responder? Porque este pago sí está sujeto a la retención. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir? Este pago de 150.000, sí está. Quien quiere, o sea, el hecho de que opine no quiere decir que tiene que ser acertada la respuesta. Lo que quiere decir es que intervinieron. Simple. Pues, ¿por qué este pago de 150.000 está sujeto a retención? Es una persona natural, es mayor a 1.000 unidades tributarias, o sea, el monto, pues. Eso. No necesariamente. No. O sea, si esta pasa de los 750. Porque es mayor de 750 bolívares. ¿Ok? Lo de las 1.000 unidades tributarias para los sueldos y salarios. Sueldos y salarios, ok. Exacto. Porque si yo le pago a esta persona 1.000 unidades tributarias, a 9 bolívares la unidad tributaria son 9.000 bolívares. Y el pago hubiese sido de 2.000, también le retengo. ¿Ok? No importa que no pase la base, lo que tiene que pasar de 1.000 es cuando soy perceptor de sueldos y salarios, pero los honorarios profesionales no tienen nada que ver con los... Es más, a mí me pueden hacer una sola retención en el año y me pagaron, en vez de 150.000, me pagaron 3.000 bolívares. Y me hicieron una retención. Yo a lo largo del año no hice más servicio y más nadie me retuvo. Yo debo hacer una declaración de impuestos sobre la renta. Primero, porque un agente de retención ya enteró. Segundo, yo soy una persona natural que a lo mejor no estoy obligada porque no cumplo con la norma, ¿ok? Yo no gano más de 1.500 unidades tributarias de ingresos brutos, porque yo debo tener unos ingresos brutos, porque aquí esta actividad es por ingresos brutos. Y 1.500 unidades, debo tener ingresos brutos mayores a 1.500. 1.500 por 9, eso me dice que son 13.500. Sin embargo, yo hice un honorario de 3.000 bolívares nada más. Yo debo hacer la declaración, no me va a dar pago. Seguramente no me va a dar pago, pero yo tengo una retención que me hicieron y que yo en este ejercicio, por el ingreso que recibí, no me va a dar pago de impuestos sobre la renta porque el desgravamen va a ser más grande que los 1.500 en bolívares que yo tengo o con los 3.000 bolívares de sustraendo, de honorario. Pero yo sí hago la declaración, en ese momento que hago la declaración estoy reflejando el anticipo de impuestos que yo di y que es un impuesto pagado en exceso en el 2024 porque a mí no se me causó ningún impuesto sobre la renta. Yo no pasé las bases de las personas naturales, ni pasé las 1.000 unidades tributarias por sueldos y salarios, ni pasé las 1.500 por ingresos brutos. Por tanto, yo hago mi declaración y me queda como un impuesto anticipado lo que me haya retenido mi agente de retención. Ese agente de retención me tiene que dar un comprobante y además no solo eso. Yo cuando entro al portal como persona natural, que soy un contribuyente, entro con mi clave y con mi usuario, yo busco los impuestos retenidos que han enterado mis agentes de retención, ahí debe estar ese monto. Yo tengo derecho a que ese pago que yo hice, como no se causó ningún impuesto, me quede como un pago en exceso. El año que viene, cuando yo haga mis operaciones del año que viene, mis ingresos que yo obtenga, el año que viene, cuando haga la declaración correspondiente al 2025, que la debo declarar en el 2026,
perdón, en ese momento yo también me rebajo porque yo te voy a tener en el portal un pago en exceso que se hizo. Por eso es que es la obligación de hacer la declaración, para que yo no pierda la retención. Pero si no la hago, no la hago. O sea, recuerden que una retención, si yo le digo a ustedes, una retención de impuestos que me hagan, ¿es un derecho o un deber que yo tengo? La retención. ¿Es un derecho o un deber? ¿Cuál sería el término? La retención de impuestos, un agente de retención me retuvo 100 bolívares. ¿Esos 100 bolívares para mí son un derecho o son una obligación? ¿Es un deber o es un derecho? Para el agente de retención es un deber formal. No, para mí a mí me retuvieron 100 bolívares. ¿Esos 100 bolívares para mí son derechos o deberes que yo tengo? ¿Yo tengo derecho a esos 100 bolívares o tengo la obligación con esos 100 bolívares? ¿Cuál de las dos cosas tengo yo allí? ¿Qué serían para mí? La retención se convierte en una rebaja. ¿La rebaja es un derecho o es una obligación? Una rebaja de impuestos. Al final las retenciones son una rebaja de impuestos. Un derecho. Es un derecho. ¿Y los derechos se usan o no? A mí no me van a sancionar por un derecho. A mí me sancionan por un incumplimiento de un deber. ¿Los derechos se toman o no? Yo tengo derecho a deducciones. Yo tengo derecho a costos cuando tengo una actividad distinta de sueldos y salarios. Pero si yo uso ese derecho, eso no opera de pleno derecho. Yo lo tengo que usar. A mí el fisco no me lo va a dar. Yo lo uso. ¿Qué es usar una deducción? Tengo una factura de gasto y la meto en mi declaración porque la tengo en mi contabilidad, pero si yo no registro eso, el fisco no le importa. Él no me objeta, él me objeta que yo use un gasto sin haberlo hecho. Me objeta un gasto que no tenga comprobante, pero no me objeta un gasto que tenía derecho que no lo usé. Son derechos, las obligaciones son los ingresos. Eso sí es obligado a declarar. Yo tengo que declarar todos los ingresos. Ahí no hay negociación. ¿Por qué? Porque el fisco, mientras menos costo y menos gasto le meta, pues es mucho mejor. Mira, tú tenías que haber usado, mira, grabaste con la tarifa número, bueno, que ahí no, porque el portal no se va a equivocar, pero un gasto que tenías derecho, ¿y por qué no metiste esta factura? Y se me olvidó, chévere. Si te olvidó, chévere, el fisco no te va a hacer un reparo por eso, pero tú tampoco le vas a hacer un reparo a él. ¿Qué tenías tu derecho a usarla? Y en vez de haber pagado 500 de impuestos, tenías que haber pagado 100, pagaste 400 de más. Haz una sustitutiva y te queda un pago en exceso, pero no te va a decir, haga la sustitutiva. La haces tú porque sabes que tienes un derecho que no lo usaste y que lo puedes corregir. Pero los anticipos de impuestos se convierten en una rebaja de impuestos. De hecho, él está después que yo determino el impuesto, después vienen los impuestos retenidos y los pagos en exceso, porque ellos vienen a hacer una rebaja de mi impuesto. Y las rebajas son derechos. ¿Lo uso o no lo uso? Como yo quiera, pero no me va a estar pendiente. Mira, Carmen, ¿no has usado las retenciones? Mira, no, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros declaramos las retenciones aunque no tengamos impuestos? Yo tengo ingresos, costos y gastos como persona natural o como jurídica. Y yo sé que tengo pérdida. Y yo tengo pérdida. Las pérdidas se trasladan hasta, lo veíamos cuando vimos la parte de impuestos de la renta, hasta por 3 años. Pero solamente un 25% las pérdidas no pueden superar el 25% del ingreso neto. Ok, yo tengo derecho a una pérdida. Eso es una cosa. Pero yo tengo impuestos que pagué anticipado. A mí el ejercicio me dio pérdida. Pero yo tengo unos impuestos anticipados de 50.000 bolívares, por ejemplo. Yo sé que esos 50.000 no me afectan para nada la pérdida, ni me la suman ni me la restan, porque es una rebaja. Una cosa es una rebaja, otra cosa es el impuesto. Son cosas muy distintas. Pero yo sigo teniendo una pérdida. Pero que si yo esos impuestos retenidos no los declaro, estoy perdiendo el beneficio de la rebaja. ¿Cuándo voy a tener rebaja? Cuando yo tenga utilidad en los impuestos, cuando yo tenga utilidad en mi ejercicio y me graben con impuestos, en ese momento yo uso mi rebaja. ¿Cómo hago yo para que esa rebaja no prescriba? Porque eso también prescribe. Recuerden que lo que yo tengo en las declaraciones prescriben, pero las rebajas no. Cada vez que yo hago una declaración de impuestos sobre la renta y le estoy declarando ¿en qué se convirtió las rebajas de impuestos que no le he podido usar? En unos impuestos anticipados. Los impuestos anticipados no son gastos, son cuentas por cobrar. Esa es una cuenta de activos, está en el balance general de la empresa, donde está en el estado de resultados. Entonces, ¿qué pasa con esos impuestos anticipados?
o impuestos retenidos, que yo los tengo allí. Esos impuestos retenidos, mientras yo esté haciendo mi declaración todos los años, pasaron 3 años, la pérdida sí se perdió, porque la pérdida era un beneficio. Los beneficios son estrictamente, de establecer el propio código orgánico, que los beneficios fiscales se tienen que interpretar de manera restrictiva, no puedes tener una flexibilidad en la interpretación. Y la pérdida establece la ley de impuestos sobre la renta, que solamente tengo 3 años para recuperar la pérdida. Pero los impuestos retenidos no, esas cuentas por cobrar se pasan, son cuentas del balance, la cuenta por cobrar de un año pasa para el año siguiente, pero ¿qué tengo que hacer yo? Declararla para interrumpir la prescripción de ese derecho que yo tengo. Si yo no la declaro, el fisco no está en conocimiento que me debe ese dinero. Y entonces, ¿cómo le estoy haciendo yo cobranza al fisco? Cada vez que pongo impuestos retenidos tanto, y eso se convierte en un impuesto pagado en exceso en ese ejercicio. El año que viene, cuando voy a hacer la declaración, vuelve a aparecer otra vez en la declaración y me queda como un pago en exceso y me lo va presentando como un pago en exceso y yo no pierdo el beneficio porque estoy interrumpiendo la prescripción. ¿Qué pasa si la empresa queda inactiva no tengo actividad económica por 1 año, por 2 años, por 3 años? No, como no tengo actividad económica no voy a declarar. Si yo dejo de declarar, primero que es un deber formal incumplido y me van a sancionar. Segundo, si tengo impuestos pagados en exceso los voy a perder porque va a operar la prescripción y se va a perder porque yo dejé de hacerle la cobranza al fisco. Yo tengo un tiempo para accionar, establecer la ley de impuestos sobre la renta, que yo tengo 6 años. O sea, prescriben a los 6 años las declaraciones, pero prescriben con todo el contenido de lo que esté allí. Claro, por ejemplo, las pérdidas, no, porque las pérdidas tienen un tratamiento propio, porque así lo establece la ley de impuestos sobre la renta. Pero mis impuestos retenidos, que yo no he usado, claro, la idea es, si no los uso, véndalo. Eso se puede hacer cesión de crédito. Esos son los impuestos retenidos. Si yo tengo pérdida, pero tengo unos impuestos retenidos, yo puedo vender mis impuestos retenidos. Nadie me lo prohíbe. ¿Okay? El Código Orgánico me da el procedimiento para hacer cesión de crédito. Yo cedo mis créditos de impuestos sobre la renta a una empresa X, porque yo puedo haber tenido pérdida. Yo puedo demostrar fiscalmente con toda mi documentación que hubo pérdida, pero me retuvieron todos mis agentes de retención una cantidad de dinero muy alta. Y yo no ¿qué hago yo con tener esos impuestos retenidos ahí que todos los años se están desvalorizando? Cada año se desvaloriza. ¿Por qué se desvaloriza? Por la inflación nuestra. Entonces, ¿cuál es un artificio? Vendo los créditos fiscales de impuestos retenidos, de pagos en exceso. Yo tengo que ver cuál es el origen del pago en exceso. Yo puedo vender mis créditos fiscales, después le notifico a la administración tributaria mi cesión de créditos y la persona que los recibe, cuando lo use en la declaración, ella va a tener una cesión, ella va a notificar el uso del crédito. Ella no tiene cesión, porque en este caso yo soy el cedente, ella es el cesionario, y entonces el cesionario, cuando haga uso, le notifica al CENIA: señora, estoy usando los créditos fiscales comprados a fulanito de tal, y es un documento notariado. La empresa le vende a veces sus impuestos retenidos porque ella no los usó, o le dio una utilidad, o le dio un impuesto más bajo, o le dio pérdida, tiene mucho dinero en impuestos retenidos y ella quiere recuperar parcialmente algo. Recuerde que cuando yo vendo mis impuestos o mis créditos a favor, no los vendo al 100%, los tengo que vender con descuento porque nadie me los va a comprar al 100%. ¿Okay? Entonces, yo hago mi documento de cesión. Yo, cedente, le notifico al CENIA, una vez que yo haga el documento, le vendo al otro, firmamos en notaría, y yo tengo 3 días para notificarle al CENIA el uso, la cesión de esos créditos. La otra persona, cuando lo use, también tiene el mismo tiempo para notificarle al CENIA la cesión de crédito. ¿Qué va a pasar cuando haga su declaración de impuestos sobre la renta? Ella va a buscar si no está habilitado, porque es posible que en el portal no esté habilitado, a lo mejor no está habilitado para cesión de crédito. Ojo, si no está habilitado para que yo lo coloque, yo le busco otra figura donde colocarlo, y yo por escrito le notifico al CENIA cómo hice yo la compensación, porque yo allí lo que hice fue compensación de deuda. Aquí no hay pago. Pago es cuando pago con dinero, pero es una forma de extinguir la obligación tributaria, porque la obligación se extingue por el pago, por la compensación, por la confusión de deuda, porque son figuras fiscales. Entonces, si yo compensé y el formato del portal no lo tiene diseñado para yo hacerlo, pues es que no es común hacerlo, uno normalmente no se mete allí, pero si no está allí la figura, sobre todo cuando soy contribuyente especial, que es donde más
más puntual son las fiscalizaciones, yo lo coloco, si yo decido colocarlo en otro rubro, yo lo colocaré y le hago una notificación al CENIA o simplemente un escrito donde le digo cómo hice la compensación y le doy copia del documento notariado o el original del documento notariado. Habría que ver qué le doy, si yo le daría la copia y me quedo con el original. Cuando me fiscalicen, tengo la original, o si no le doy la original, total, está notariada y yo puedo buscar una copia certificada en la notaría de ese documento, pero yo puedo ceder mis impuestos retenidos. Lo que pasa es que tiene que ser algo que valga la pena, porque imagínense cómo está el dólar, cómo se devalúa el dólar. Imagínense los bolívares, cómo perdemos bolívares. Un bolívar de enero a diciembre está totalmente devaluado. Imagínense que pasen años para yo, bueno, resulta que dentro de 3 años es que mi empresa tiene utilidad. Entonces me dio impuestos y ahora es que voy a poder rebajarme los impuestos retenidos. Pero de 3 años atrás, ¿cuánto es la pérdida? 40%, 60%, 80%, hasta el 100% del dinero. Va a depender cómo esté la inflación. Allí es donde entra el conocimiento, no solamente de retenciones, yo tengo que conocer del código orgánico y debo conocer de planificación fiscal para apoyar a mi patrono o para apoyar a mi cliente si yo trabajo de manera independiente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Tienen alguna duda sobre el tema de los pagos en exceso, los impuestos retenidos, que no puedo hacer uso de él porque no me dio utilidad? ¿Todos están de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Conforme? Díganme algo, si no, no vamos a avanzar. Bueno, Alicia por lo menos me dijo que sí. María Macri que me dice que sí. No, pero yo quiero que hablen. No me escriban, hablen. Recuerda que estamos en tiempo real, ¿sí, no? Sí, profe, yo no entendí. Ok. Entonces, para que ustedes vean lo importante que es, la sesión de crédito son formatos y formularios, ya contratos. Recuerden que una sesión es un contrato. Entonces uno lo que hace es protegerte con lo que establezca la ley de impuesto de la renta, el código, deja unas cláusulas allí, porque tampoco yo puedo estar vendiendo créditos falsos, porque si a mí me hacen una fiscalización y esos créditos no proceden, pues o sea, si me hacen una fiscalización, yo soy el cedente, y resulta que yo dije que tenía unos impuestos retenidos X, resulta porque a mi empresa le dio pérdida, pero cuando me hacen una fiscalización resulta que no era pérdida, esa empresa tenía utilidad, porque yo hice una cantidad de cosas que no estaban correctas. En ese caso, esa sesión que yo le hice al tercero, ante el fisco, pudiera ser desconocida, porque esos créditos no son reales. Pero ese tercero puede ir contra esta persona que le hizo la sesión de crédito, porque el responsable es el cedente, no el cesionario. El cesionario simplemente la usa. Así que si está seguro, pues se hacen buenos negocios cuando se compran créditos fiscales, pero tienes que estar muy seguro a quién estás comprando los créditos fiscales. Pero hay buenas oportunidades, sobre todo cuando las empresas son grandes y tienen que pagar mucho impuesto, pues cuando tú compras unos créditos con un 40 o un 70%, perdón, con un 40 o un 30% de descuento, pues es un buen monto, una buena cifra. Ok, vamos. Entonces vámonos con este cálculo que teníamos aquí. Teníamos honorarios profesionales 150.000, el 3% menos el sustraendo, pues la retención es 4.477,50. ¿Dónde me entero? Cuando hago mi XML, en XML, estos son los honorarios, tengo que buscar cuál es el código que le corresponde, eso lo vemos en la próxima clase. Esto tiene un código, cuando ponga el código automáticamente me va a leer que es el 3%. Yo lo debo colocar porque me lo pide el formato de XML, pero él automáticamente ya multiplica, él sabe que es el 3% y que tiene sueldo porque es una persona natural residente. El 23 de septiembre tenemos aquí igual 1%, pero aquí tiene que ser.
Tengo aquí honorarios profesionales. Tenemos entonces, si es ejecución de obra y servicio, es el 1% por una persona natural residente, y fletes, en el caso de fletes, 1% servicio de fletes, el 1% a una, con sustento porque es una natural residente. Aquí tenemos el caso de no residente, personas naturales no residentes. Vámonos al no residente. Tenemos honorarios profesionales, igual los 150.000, pero la base imponible es el 90%, ¿okay? Porque así lo establece el decreto. Y el porcentaje es el 34%, 90% de 150.000, le saco el 34 y me da los 45.900. En el caso de obras, es igual, la base imponible es el 100% y el 100%, y tenemos aquí que son 62.500, base imponible 100%, que son los mismos 62.500, el porcentaje es el 34%, porque es un no residente en el país, para un total de 21.250, los fletes igual, tenemos que fletes de personas naturales no residentes en el país son 100%, la tarifa es del 34%. Vamos con esta. Este es el caso de jurídicas domiciliadas. Vamos al caso de jurídicas. La que tiene más cosas que analizar son las jurídicas no domiciliadas. Jurídica domiciliada. Tenemos aquí un ejemplo, 6 de enero. Honorarios profesionales para una jurídica domiciliada, 150.000. La base imponible es el 100%. En la jurídica domiciliada, siempre la base imponible es igual al pago. Siempre. Donde afecta es cuando es jurídica no domiciliada. Porcentaje es el 5%, recuerden que para naturales residentes es el 3%, para jurídicas es el 5% en el caso de honorarios. Ejecución de obras, que son servicios, es el 2%, si fuera una natural residente, fuera el 1%. Y flete es el 3%. Aquí tenemos retenciones a personas jurídicas no domiciliadas en el país. Parágrafo primero. Aquí tenemos 3 conceptos: honorarios profesionales, ejecución de obra y fletes internacionales. Aquí tenemos en este caso. Aquí va, honorarios profesionales. El monto es 34% del 90%. ¿Dónde lo vamos a ver? Un momento, vamos a verlo aquí cuando vimos los cuadros. Aquí tenemos por honorarios profesionales para las jurídicas no domiciliadas, 90% es la base imponible, la tarifa número 2. Vámonos al ejercicio. Jurídicas no domiciliadas. Honorarios profesionales, 90%. Porcentaje 34%, hay un sustraendo en bolívares y el monto de la retención.
porque vemos acá, 395.000, si la base es el 90%, y me dicen que se aplica, es la tarifa número 2, porque me dice que honorarios profesionales a no domiciliados, se aplica la tarifa número 2. Honorarios profesionales a no domiciliados. Aquí tenemos honorarios profesionales, tarifa número 2, 90%, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Ejercicio, ok. No domiciliado. El 90% la base imponible, tarifa número 2. Yo digo, ¿cuál es el 90% de 395.000? 395.000 por el 90%, me dice que son 355.500. ¿Ok? 355.500 son bolívares. Yo lo divido entre el valor de la unidad tributaria y en unidades tributarias son 39.500. Quiere decir que recuerden que en unidades tributarias, más de 3.000 unidades tributarias, ya el porcentaje es del 34%. Entonces aquí aplica el 34%. Y como es la aplicación de la tarifa número 2, como aplicó la tarifa número 2, pues el 34% de la tarifa número 2 tiene un sustraendo que son 500 unidades tributarias. Y 500 por 9 son los 4.500 que vemos allí como sustraendo. ¿De dónde salió el 34%? No, esto no, este porcentaje sale porque establece el propio decreto. Vamos a verlo aquí un momentico. Terminando el artículo 9, el decreto me dice aquí. Parágrafo primero, este es el decreto. Artículo 9, parágrafo. Las personas jurídicas o comunidades no domiciliadas en el país. La retención de impuestos se efectuará dentro del ejercicio en el momento del pago de abono en cuenta de los enriquecimientos netos acumulados convertidos a unidades tributarias previstos en el literal A del numeral 1, del literal y del numeral 3 de este artículo. Dice, de acuerdo con lo siguiente, 15% hasta 2.000, 22 entre 2.000 y 3.000 y 34 más de 3.000. ¿Qué es esto? Esto es la tarifa número 2, esto que está aquí. Y como es la tarifa número 2, pues la tarifa número 2 tiene sustraendo, por eso es que le aplicamos el sustraendo. Cuando nos vamos al ejercicio, nos damos cuenta en este ejercicio que el pago, si es 395.000, esta base imponible me lo dice el decreto. Y este porcentaje que está aquí lo saco de la tarifa número 1 porque el decreto me habló de que se le asimila a una persona jurídica domiciliada, se le aplica una tarifa. Entonces tenemos acá, que yo tengo acá 395.000, que es el pago, le aplico el 90%, que es la base imponible, eso me da 355.500, a eso le aplico el 34%, me da 120.870, le resto los 4.500, que es el sustraendo, y me da 116.370. ¿Ok? Se dan cuenta que en este caso, pues ya uno tiene que ir a otras figuras, tiene que estar pendiente porque la base imponible es una, el pago es otra. Tengo que ubicarme primero en qué tarifa corresponde de esa tarifa número 2 y aplicar el sustraendo respectivo. Este es por concepto de honorario. Cuando vamos a ejecución de obra de una persona no domiciliada, tenemos igual, el 14 de enero le hice un pago, y recuerden que en el caso de ejecución de obra me dice que la base imponible es el 100%, y en este caso, nos vamos una vez acá para ver el numeral 11. Y tenemos el numeral 11. Numeral 11 del artículo. Aquí. Vamos a suponer que esté aquí el 11. Aquí, numeral 11. El numeral 11 dice que los pagos a jurídica no domiciliada es la tarifa número 2. Nos vamos al mismo caso. Yo no puedo saber si es el 15, si es el 22, si es el 34. Lo que sé es que es la tarifa número 2. Pero me dice la norma que en este caso
Me dice la norma que la base imponible es el 100%. Entonces, ¿qué hago yo? 257.500 es el pago que yo hice. Ese pago que yo hice de 257.000 lo divido entre el valor de la unidad tributaria, que es 9, porque el pago es en el año 24, y me dice que en unidades tributarias esos 257.500 representan 28.611 unidades tributarias. Por tanto, le aplica el 34%. Entonces, yo digo 257.500 por el 34% menos el sustraendo, que son 4.500, que es producto de 500 unidades tributarias, que es el sustraendo para el 34%, y me queda 83.050 como monto de la retención. En los fletes internacionales igual, me corresponde el 15%. ¿Por qué el 15%? Porque aquí se aplica la tarifa número 2. Si yo gano 27.000 o el servicio que yo pagué a un no domiciliado jurídico es 27.000, cuando lo divido entre 9, me dice que la base imponible, 27.000, pero aquí la base imponible es el 10% en los fletes internacionales. Base imponible $27.000. Aquí es al contrario. Ok, aquí los fletes internacionales. Fletes internacionales, el porcentaje es al contrario. Aquí es 10%. Perdón, 10%. Y la base imponible es el 50%. Por tanto, aquí no hay sustrayendo, y aquí es igual a esto por esto, el 10% del 50%, 1.300. Okay. ¿Qué pasó aquí? Fletes internacionales. 27.000 es el pago, la base imponible es el 50%. Y el porcentaje de esto, si nos vamos a ver un momentico acá, tenemos que ir para poder recordar todo lo que hicimos. Aquí tenemos fletes internacionales. Aquí. Transporte, flete, empresas de seguro. Estamos buscando el transporte internacional. Aquí, el numeral 5. El numeral 5 me dice que enriquecimientos netos pagados por personas jurídicas o comunidades domiciliadas por gasto de transporte conformado por flete internacional. Dice la retención es del 10% y la base imponible es el 50%. Aquí no aplica la tarifa número 2. Aquí lo que aplica es base imponible 50% de lo pagado, retención 10%. Nos vamos al ejemplo que estamos haciendo. Esta que está aquí, fletes internacionales. Base imponible 50%. ¿Ok? Porcentaje. Ok. Base imponible 50%. El flete internacional que yo pagué son 27.000. La base imponible es el 50%. El porcentaje es el 10%. Aquí no aplica tarifa ni aplica sustrayendo. Aquí lo que aplica es el 10% porque directamente lo dice el literal correspondiente, que es el numeral 5 del artículo 9. 27.000 le saco el 50%, a eso le saco el 10% y me da 1.350.
27.000 por el 50%, me da 13.500, a eso le saco el 10% y me da 1.350 en este caso. ¿Por qué lo hago distinto? Porque aquí es distinto. 10% no tiene nada que ver con la tarifa. Estos sí tienen que ver con la tarifa porque estos pagos, de acuerdo al decreto de retenciones, se aplica en la tarifa número 2. Aquí no. Aquí me dice que es el 10% del 50%. ¿Por qué es el 50%? Porque este es un flete internacional. Para que sea un flete internacional, viene de Venezuela va hacia allá, o de aquí, o de fuera viene para acá. Uno de los dos, pero por ser internacional se considera 50% se realiza en Venezuela y 50% se realiza afuera. Si es un flete aéreo, el avión viene de otro lugar para Venezuela. Si es un flete terrestre, la gandola viene de Colombia para Venezuela, de Brasil para Venezuela, de Perú para Venezuela, ¿no? Pero viene de otro lugar para acá. Y si es un flete marítimo, el barco o el buque viene de otro lugar para Venezuela. Por tanto, la base imponible se la adjudico al 50% porque está ocurriendo en dos territorios nacionales, el venezolano y otro X, o en más de dos, porque pudiera venir de otro, donde haces pasas por varias aduanas de varios países. Entonces, por eso que aquí te dice, la base imponible es el 50, yo no puedo partir de que es el 100, porque eso no se está dando en Venezuela totalmente. Esta es una renta presunta, yo estimo que es el 50% y sobre ello aplico el 10%. No me voy a la tarifa. ¿Por qué no aplicamos la tarifa? Está inclusive por debajo, el 10% está por debajo de la tarifa mínima de la tarifa número 2, que es el 15%. ¿Por qué? Porque esta actividad tiene costos y tiene gastos que yo desconozco. Eso es una renta presunta. Yo no sé cuál es la verdadera utilidad que él va a tener en esa operación. Por tanto, le doy un margen para costos y gastos y se aplica una tarifa menor a la tarifa número 2 como tal. Además que el decreto así lo señaló, pues. Entonces, simplemente me acojo, pero el decreto está analizado en función de cada descripción de la operación que se haga. Aquí tenemos, ahora aquí sí vamos con el caso de los pagos acumulativos. Este es un poquito más engorroso para entenderlo, pero a ver si nos vamos a dar cuenta. Aquí solamente hablamos de honorarios profesionales. Honorarios profesionales. ¿De dónde se desprende que es un pago acumulativo? Porque aquí me dice que aquí, a los efectos, este es parágrafo primero del artículo 9, a las personas jurídicas o comunidades no domiciliadas en el país, la retención del impuesto se efectuará dentro del ejercicio grabable en el momento del pago de abono en cuenta de los enriquecimientos netos acumulados. No me dijeron que eran pagos independientes. Con esta palabra acumulado nos da toda la potestad, se le da al CENIAF para entender que es un pago acumulativo. Ejemplo, retenciones efectuadas a personas jurídicas no domiciliadas, honorarios profesionales. Recordemos que en honorarios profesionales graban el 90% del monto pagado y es de acuerdo a la tarifa, porque me establece que son hasta 2.000 unidades tributarias el 15%, entre 2.000 y 3.000 el 22% y más de 3.000 el 34%. ¿Qué pasa aquí? Vámonos al primer pago. Primer pago. 55.000 bolívares estamos pagando. ¿Cuánto hay acumulado? 55.000. Recuerden que cada año es independiente. Las retenciones, no sé, yo las entero, pero es acumulativo por año, no es acumulativo por cliente. No. Yo tengo un proveedor, yo soy su cliente y los pagos que yo le haga en el año, pues yo soy el pagador, yo soy el cliente, agente de retención. El agente de retención es el cliente siempre. El beneficiario es el proveedor. Yo tengo un acumulado de 55.000 bolívares. La base imponible y la base imponible ok, la base imponible es el 90%. ¿Qué hago yo? 55.000, que es el monto pagado por el 90%, me da 49.500. Los 49.500 lo divido entre 9, lo divido entre 9 y me da 5.500 unidades tributarias.
Yo los había corregido, yo no entiendo por qué todos estos montos están, no, como que se no me tomó las variaciones que yo le hice. Ok. Tenemos acá, estos 55.000, perdón, 55.000 pago, el 90% de 55.000 es 49.500. 49.500 entre 9 es 5.500. 5.500 unidades tributarias. Si yo me voy a la tarifa número 2, ¿qué porcentaje le corresponde a 5.500 unidades tributarias? ¿Alguno lo sabe? 500. Ok. Si yo estoy en la tarifa número 2, porque me están diciendo que aquí aplica, para honorarios profesionales aplica la tarifa número 2, y esto es acumulativo. El primer pago de 55.000 ya me ubicó en el 34%, pues yo digo 55.000 por el 90%, 49.500. A eso le saco, lo divido entre el valor de la unidad tributaria, que es 9 bolívares, me dice que son 5.500 unidades tributarias. De acuerdo a la tarifa número 2, pagos mayores a 3.000 unidades tributarias corresponde el 34%. Para el 34%, el sustraendo es 500 unidades tributarias. 500 unidades tributarias por 9 bolívares, que es el valor de la unidad tributaria, nos da 4.500 como sustraendo. ¿Cuál es el monto de la retención? Entonces el monto de la retención aquí va a ser igual a los 55.000 por el 90% por el 34% menos los 4.500. Eso me da 12.330 bolívares. ¿Les dio igual? 55.000 por el 90% por el 34% menos 4.500 bolívares. La retención es 12.330 bolívares. ¿Ok? Aquí. Este es el primer pago. Luego me voy al segundo pago. Segundo pago. 217.000 es el segundo pago, pero acumulado son 272.000. Por favor, ¿me están siguiendo? Ok, Katiuska, gracias por avisar. El segundo pago, que es el 14 de enero, yo pagué 217.000 bolívares. 217.000 bolívares acumulados son 272, porque son 217 más los 55. Pero la norma me dice que la base imponible es el 90%. El 90% de 272.000, evidentemente, el 90% son 240.800. Ya de entrada sabemos que si yo lo llevo a unidades tributarias es mayor de 3.000 unidades tributarias. Como es mayor de 3.000 unidades tributarias, de acuerdo a la tarifa, me corresponde el 34%, y cuando es el 34%, tiene un sustraendo de 500 unidades tributarias que llevada a bolívares, son 4.500 bolívares. El monto de la retención está aquí. Vamos a ver la fórmula. ¿Cómo determino la fórmula? La fórmula es el monto 272.000 por el 90% por el 34% que le corresponde, menos este sustraendo, que son 4.500, menos 12.330, que es el primer impuesto. ¿Ok? Bien, vamos a ubicarnos otra vez aquí. Nos volvemos a ubicar. Yo, como el impuesto es acumulativo, yo este monto que tengo aquí, este monto de 272.000, ya este monto tiene 55.000 grabado.
Estos primeros 55.000, cuando me los grabaron, que fue el 90% de esto, me dio un impuesto de 12.330. Por tanto, cuando yo voy a grabar 272.000, que está aquí, estos 272.000 debo restarle, cuando ya yo estoy tomando un monto global, aplico la tarifa, le aplico el sustraendo, pero me tengo que restar, no solamente el sustraendo, me resto el sustraendo y me resto el monto de la retención que está aquí. Este tercero, se nota que hay un error también porque la acumulación está aquí. Vuelvo al tercero, 217.000 es el mismo pago, ¿ok? El tercer pago que le hice el 22 de enero son 217.000. Estos 217.000 que están aquí, 272.000 que yo traía acumulado más 217 me dan los 489. Le saco el 90%, le aplico el 34%, le resto 4.500 con sustraendo, pero también le debo restar. Aquí tengo el 90, aquí perdón. Aquí tengo. Aquí la fórmula sería estos 489.000 por el 90% por el 34% que está aquí, menos los 4.500 menos los 66.000 menos los 12.000. 489.000 por el 90%. A eso le saco el 34%. A eso le resto el sustraendo, que son 4.500 bolívares. A ese sustraendo, eso me da un impuesto X, le resto 66.402 y le resto 12.330. El impuesto aquí es 66.402 también, perdón. Estaba correcto. ¿Alguno hizo la operación correcta? Sí, profesora, eso da cero. Eso te da 66.000. Me da después de quitarle el sustraendo 78.732. Tomando los 272. Pero serían los 489.000. Ah, los 489, lo hice con... Ya vamos a poner. Claro, porque es el total. A eso le saco el 90%. A eso le saco el 90%. Ok, que son 440.100. Ok, después a eso le saco el 34%. Que son 149.634. Ajá, y luego menos... Los 4.500. Los 4.500 del sustraendo menos los impuestos que me han retenido anteriormente, que son 66.000, y menos los 12. Da 66.402. Por eso tiene que dar igual que el anterior, pero es que lo que no entiendo es por qué la fórmula donde tengo el error. Debe faltar algún paréntesis. No le da igual. Tiene que eliminar el paréntesis porque delante del paréntesis hay un signo menos y dentro del paréntesis también hay un signo menos por sí. Menos. Él te asume que perdón. Tiene que jugar con los paréntesis para ir cerrando las operaciones. Vamos a ver así. Ya va. ¿Pero dónde cierro el paréntesis? Ya le voy a decir. Pues ¿dónde lo elimino? Perdón. Abro el paréntesis de 9 por el 9, ¿no? Abre un paréntesis. Ah, no, pero aquí es por 34. No está bien. Aquí tengo era más. Por 34% menos G9 menos G8 menos G9 menos H8 menos H7. Voy a dar igual, vamos a ver. ¿Tiene? Sí, ahora sí. Ok, vamos al análisis de esto. ¿Qué pasó aquí? En este, porque esto se presenta son con las no domiciliadas. ¿Ok? El portal debería calcularlo bien. Debería hacer el cálculo bien. Es acumulativo el pago. ¿Por qué nos damos cuenta aquí que el pago tiene que ser igual a 66.402? Porque el pago del segundo pago y el tercer pago son los mismos montos, debería ser igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú no me estás pechando de más. Yo tengo derecho a que tú me rebajes lo que ya yo he pagado, porque es acumulativo el monto, pero también tiene que ser acumulativo las rebajas
¿Cuáles son las rebajas? Los sustraendos y las retenciones que yo tengo a mi favor. Entonces, si yo tengo un pago de 55.000 que generó 12.330. No. Apaguen el micrófono. Sería temprano. Ay, perdón. Ok, listo. Yo tengo un pago de 55.000 y me dio 12.330. Está perfecto. Cuando yo pago 217.000, esos 217.000 acumulados son 272.000. Esos 272.000 le aplico lo que dice la norma, aplique el 90%, busca cuánto es eso en la tarifa número 2 y cuando vayas a restar, le restas el sustraendo propio de la tarifa número 2 y le restas los impuestos retenidos que se le han hecho a este proveedor. ¿Por qué le tengo que rebajar los 12.330? Porque yo le hice una acumulación. 272.000 es mi acumulado, pero no es el pago de este momento. El pago de este momento es solamente 217. Entonces, así como tú me acumulas el monto pagado, acumúlame también las retenciones, lo que haya que rebajarse, ¿no? Entonces, si 217.000 fue el segundo pago y me dio 66.402, quiere decir que todos los 217 que yo haga, como ya la tarifa es el 34, ya eso no va a bajar, nunca va, después del 34 no va a ser ni el 22 ni el 15, seguirá siendo el 34 por ese concepto. Ojo, recuerda que lo acumulado es el concepto y el cliente. Si yo a ese mismo cliente, en la empresa no domiciliaria, le pago ahora, en vez de honorario, le pago un servicio, me olvido de esta tabla, tengo que volver a hacer una tabla nueva, porque es acumulativo por el concepto. Los conceptos son distintos y las tarifas son distintas también. Entonces, aquí los 217, los últimos 217, el último pago es 217, pero el acumulado es 489. Si yo lo hago de manera individual, vamos a hacerlo de manera, yo pago 219.000 el 22 de enero, perdón, 217.000. Yo pago 217.000 el 22 de enero del 2024. Y yo a eso le saco el 90% y me da que son 195.300. Yo eso lo divido entre 9 y me da 21.700. Ya yo sé que es el 34% automáticamente. ¿Ok? Si yo le saco el 34%, por el 34% menos los 4.500 del sustraendo, el monto me da un monto más pequeño, 61.902. Si lo hiciera, si fueran pagos individuales. Si yo lo pagara por primera vez, hubiese sido 61.902. Pero si yo lo pago por segunda vez, así como ya estoy acumulando, ya yo me quedé con un sustraendo igual siempre de 4.500 y entonces, pero yo, así como le resté los 4.500 de sustraendo, porque es una sola tarifa, pero tengo 2 pagos anticipados. Imagínense que este tercer pago, si yo lo hago de manera individual, me daría 61.902 y resulta que para el fisco es 66.000, hay una diferencia, la tiene que asumir el agente de retención. Pero vamos a caso distinto. Le estoy pagando por tercera vez 217.000, es decir, le estoy pagando, este cliente tiene acumulado 489.000 bolívares acumulados, que le he pagado a él, 489.000 bolívares. Si yo le estoy pagando 489.000, si le estoy pagando a este cliente, a este proveedor 489.000, lleva acumulado, pero mi pago único es 217. Eso es lo que realmente le estoy pagando el 22 de enero. O sea, el 11 de enero, yo tengo que, en la retención que debo enterar, en el mes de enero va a entrar los 12.330 más los 66.402 más los 66.402, sería la totalidad de todo ello, el total a pagar en las retenciones. Recuerdo que esto va a ir en un solo formulario, pero tiene 4 pagos en distintos momentos. ¿Por qué están en distintos momentos? Porque seguramente son 3 facturas. Son 3 facturas de 3 fechas distintas, yo no la puedo agrupar. ¿Por qué no la agrupo? Porque si yo la agrupo, estoy señalando que hay un pago único y no es cierto. Aquí hay 3 pagos o 3 abonos en cuenta en momentos distintos, por eso que tengo que irme separado. A lo mejor el pago es en un solo momento, yo le estoy pagando todo el 30 de enero, seguramente, no sé,
pero el abono en cuenta es del 11 de enero, del 14 de enero y del 22 de enero. Tengo que hacer los abonos en cuenta de acuerdo a los registros que yo hice. Entonces, si yo el último pago, que son 217.000, lo hago de manera individual, yo le saco su 90%, a eso le saco su 34% y le resto el sustrayendo de 4.500, me da 61.902. La diferencia la tendría que asumir yo como agente de retención. Si yo cuando pague los otros 200, ya que hay 61.902 menos 66.402, que es el monto real, me da 4.500. 4.500 allí que calculé mal, 4.500 que calculé mal. El único que está bien calculado en este caso es el primer pago, porque el primer pago es acumulativo, pero no hay nada anterior a él. O sea, el primer pago está correcto. El 2 y el 3, si yo lo hago de manera individual, yo estoy haciendo un cálculo errado. Yo, agente de retención, estaría en este caso. ¿Por qué? Porque estoy calculando de menos y la diferencia la voy a tener que pagar yo. Serían, en este caso, serían 9.000 bolívares, lo estaría haciendo, me daría 9.000 bolívares de deuda, o sea, monto por debajo que tendría que pagarlo yo como agente de retención. ¿Por qué? Porque la norma me dice, y 9.000 bolívares son $250 aproximadamente a $1 de 36. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacerlo correctamente porque el agente de retención es el responsable, la persona que le retuvieron no, ella simplemente se dejó retener, pero si el error está en el agente de retención, pues yo no tengo por qué asumir el error del agente de retención. Entonces, los pagos a personas jurídicas no domiciliadas que se rigen por la tarifa número 1, ojo, solamente para ellos, los que le corresponde a la tarifa número 1, no tiene nada, en el caso que la norma dice que es el 10%, es el 10%, en el caso que la norma diga que es el 4.95%, bueno, ¿te dejé el fuera? Ya, un momento. Ya lo salir porque ya no me voy. Ya, un momento. Ok, disculpen la interrupción. Entonces, se entendió esta parte. Es la parte, en todo caso, lo que es complejo es entender que es acumulado solo cuando aplique la tarifa número 1. Cuando sea un porcentaje, me dicen que es el 2%, es el 2, me dicen que es el 5, es el 5. Lo acumulativo es cuando sea la tarifa número 2 porque lo establece el parágrafo primero del mismo artículo 9. ¿Ok?